bueno, cuál es, con respecto al año anterior, cuál es la intención consciente que le has puesto a este nuevo? Pues muchas veces he estado andando en el tema de propósito vital y realmente algo que me llama mucho es como lo dice Edgar Toll, que hay como un propósito interno, un propósito externo, que el propósito interno, como dice él, es estar en presente absoluto, con todos los sentidos ahí en presente y disfrutar también de todo lo que podamos de la vida. Y luego el propósito externo, que va un poco más allá a cómo quieres echar una mano a otras personas del mundo. Y yo lo que busco para este año, y bueno, y para toda la vida, es elevar el nivel de conciencia. Siempre que me encuentre en un punto de odio o de rabia o de ira, pues oye, subirlo al amor, amor incondicional, a la paz, tratar de estar siempre en esos puntos bueno, yo considero más positivos, aunque bueno, sabemos que todo es neutro en sí, ¿no? Pero sí que me gusta porque al final, a mí me gusta verlo, como dice David Hawkins con su escalera de 0 a 1000. Yo lo veo también que es muy similar como a la temperatura. Y cuando el agua está a 0 grados o por debajo, pues está congelada. Yo lo asemejo en la vida que es como vivir congelado, que te paraliza, la vergüenza, el miedo. En cambio, cuando ya pasas a cierto nivel y estás viviendo más desde el amor, amor incondicional, por esos puntos, ya has pasado de estado sólido a estado líquido, incluso gaseoso, ¿no? Y es como que la vida es muy ligera y todo se lleva de manera mucho más sencilla y se ve desde otro punto de vista, todo con ligereza. Entonces, mi propósito es ese, el elevar mi nivel de conciencia todo lo posible, vivir todo lo posible en el amor, no desde el miedo. Cada vez que me pillen el miedo, que es muchas veces, pues decir, oye, vamos a ver esto de otra manera, porque seguro que tiene un punto ahí para vivir desde el amor y compartirlo con el mundo por si sirve de inspiración, de luz a otras personas. Sobre todo predicar con el ejemplo, a través de todo lo que se me ocurra, libros, talleres, vídeos. Al final, la manera no lo considero que es lo más importante. Considero que lo más importante es el desde dónde, desde qué nivel de conciencia se hace y si tiene que llegar, llegará. No sé tú cómo lo ves, Javi. 100%, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta también mucho estudiar a Alan Watts y él en un escrito hablaba acerca de la ley del péndulo. Yo también lo veo así, ¿no? Como que para mí el punto número uno es el manejar el desde dónde haces lo que haces, que es lo que determina que tú veas el infierno o veas el cielo. Vivas un infierno, vivas un cielo en base a desde dónde eliges vivir las experiencias. A mí la ley del péndulo me gustó mucho porque te habla acerca, me gusta el compararlo con los niveles de conciencia porque el péndulo puede estar hacia la izquierda y tú puedes estar queriendo resistirte, como esa experiencia, a lo mejor el péndulo a la izquierda es ira, odio, vergüenza, culpa, apatía, y la mayoría de personas quieren huir de ese tipo de experiencias porque las consideran negativas, malvadas o destructivas, cuando en realidad yo creo que ahí también lo que hay que hacer es como aceptar, no resistirte a la experiencia, sino entregarte a la experiencia, porque detrás de todo ese tipo de conceptos como la rabia, la ira y el miedo, se encuentra un superaprendizaje. Pero la ley del péndulo dice que si tú quieres retener el péndulo en un lugar a lo mejor de felicidad o quieres huir de los lugares de vergüenza o de miedo, no estás permitiendo que el ciclo ocurra. Entonces, es como el darte el permiso de transitar los diferentes niveles de conciencia sin generar culpa por estar en uno u otro. Porque además las personas que están en el desarrollo personal utilizan el desarrollo personal a veces de forma inconsciente como el verdugo, ¿no? De repente yo tengo un cierto nivel de desarrollo personal, entonces estoy un 50 o un 60% de mi tiempo en amor y cuando caigo en miedo me siento culpable por tener miedo. Entonces empiezo a generar un bucle de retroalimentación negativa en el cual, como tengo miedo, genero culpa, como me siento culpable, genero más culpa y empiezan constantemente a no darse el permiso de transitar estados inferiores de conciencia. Cuando, por ejemplo, Hawkins lo dice mucho en dejar ir, ¿no? Ríndete a la experiencia y cuando tú te rindes y te entregas de verdad a la experiencia y permites que sea la vida quien te sostenga, entonces ahí ocurre la paz. Llegas a un estado de alegría, de éxtasis, de amor o de paz. Me gusta mucho verlo como una especie de péndulo, porque hay un momento en el cual Alan Watts dice que cuando tú ya transitas el péndulo sin sentir culpa ni resentimiento y permites que la vida fluya a través de ti, se convierte como en una liga elástica de estas que la lanzas. Entonces ya no hace falta que sea péndulo, porque en cuanto tú te identificas a ti mismo en un formato miedo, tú ya eres consciente de esa ilusión, el miedo es una ilusión de nuestra mente, y te disparas automáticamente hacia paz. Entonces es como transitar eso, no sé qué opinas. Sí, sí, vamos, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo que hay que abrazar cada emoción y saber que está ahí porque nos trae un mensaje y aprender de él y no rechazarlo. Es lo que dices tú. Muchas veces hay una frase que me gusta mucho
que dice que la luz no tiene que luchar con la oscuridad, porque simplemente comprender la luz ya la oscuridad desaparece. Entonces, el no luchar contra el miedo, que justo es lo que dices, o contra la rabia, sino simplemente abrazarla, ver qué mensaje nos trae y rendirse a ello. Me encanta. A mí me ayudó mucho en una etapa dura que tuve, bueno, dura en ese momento. Ahora lo veo como un regalo. Cuando viví Claro. a los 20, 21 años, se me juntaron muchas cosas y algo que me ayudó mucho fue descubrir ahí el Ho'oponopono entre los 20, 21 años, que al final realmente es cultivar la aceptación, el perdón, la gratitud y el rendirse también, de alguna manera. Y a mí me cambió la vida por completo, el Ho'oponopono. Con eso empecé también, de alguna manera, ese camino más espiritual, de crecimiento de conciencia, porque muchas veces, claro, tenemos la mochila tan cargada de culpa, de pena, de rabia, de cosas del pasado que no nos perdonamos a nosotros, o bueno, o a otras personas, pero en realidad al final es realmente es perdonarnos a nosotros, con la sensación que hemos tenido con respecto a otros. Y me ayudó mucho, muchísimo el Ho'oponopono. O sea que quien esté escuchando esto le animo a investigar también un poquito sobre este tema porque a mí me cambió la vida por completo. Luego ha habido más puntos de inflexión como David Hawkins con todo lo que tiene, Edgar Toll con Un Mundo Nuevo Ahora, que es otro libro que me ayudó muchísimo. Y lo veo como tú, que no hay que rechazar ningún tipo de emoción, porque si está ahí es por algo, tenía que llegar y algo podemos aprender de ella. Aquí, bro, me gustaría hablar contigo sobre un tema que es bastante delicado, quien, bueno, pues que lo comprenda, que le saque el jugo y que no simplemente que lo deje pasar. Hace poquito yo mantuve una conversación con personas que estaban muy metidas en este mundo del curso de milagros, de la metafísica, de la física cuántica, y hablábamos acerca del libre albedrío, ¿no? Cuando tú estás en una etapa de fuerza, por ejemplo, en tu vida, pues te das cuenta de que tú eres el que decide y el que constantemente se responsabiliza de sus acciones, e incluso cuando subes a los niveles de intelecto o neutralidad, aceptación, intelecto, te das cuenta de que, bueno, pues que tú eres el responsable de tu vida. Pero cuando llegas a un estado más elevado de conciencia o cuando lo transitas, te empiezas a dar cuenta como que todo está organizado, ¿no? Como que de repente hay un poder o una fuerza que sostiene todo el universo y como que va trascendiendo como la ley de causalidad. Entonces, ¿qué opinas tú en los distintos niveles acerca del libre albedrío? Porque, por ejemplo, en el mundo, si nos enfocamos en el mundo del emprendimiento, en el mundo del desarrollo personal, muchas personas acaban como viendo la responsabilidad como algo que pesa, en vez de como algo que empuja. Entonces, por eso te quería preguntar sobre esto y no sé qué opinas. Pues a mí me gusta verlo de la siguiente manera, y es, como decía David Hawkins, que no somos el que ejecuta, sino que somos el observador del que ejecuta, y eso libera mucha responsabilidad. Porque muchas veces lo que nos ocurre, todos sabemos que nuestro hígado funciona sin necesidad de que nosotros estemos pendientes, estemos encima. Nuestro corazón late independientemente de que nosotros queramos que lata o no. Y nuestro Claro. cerebro piensa independientemente de que nosotros queramos pensar o no. Al final es un órgano más, el cerebro, igual que el corazón, igual que el hígado, el páncreas. Entonces, cuando estoy muy consciente, que no es siempre, a veces me voy a otros puntos, cuando estoy muy consciente me doy cuenta de que realmente el pensamiento, la acción no es lo más importante. Lo más importante es desde dónde viene, cuál es sobre todo el nivel de conciencia que hay detrás de esas acciones, de esos pensamientos y simplemente observarlo, porque muchas veces es como una marioneta, ¿no? Que al final tú realmente eres el que observa todo lo que va ocurriendo, pero no el que hace nada. Entonces, libre albedrío, según dice David Hawkins, que a mí me cuadra bastante, tenemos muy pocas veces en nuestra vida, casi todo es muy automático, el 99% de nuestra vida es automática. Y cuando creemos incluso que estamos tomando una decisión nosotros, la decisión muchas veces ya estaba tomada o un camino a recorrer. Y sí que creo también que hay ciertos momentos en la vida que sí que hay un libre albedrío, pero como dice David Hawkins, que son muy poquitos. A mí me libera mucho malestar el pensar esto, que igual que el corazón late, quiera o no, el cerebro piensa, quiera o no, y a veces unas cosas u otras, y bueno, el cuerpo hace ciertas acciones, y yo simplemente observo lo que va ocurriendo. Que muchas veces es como viven los bebés. Hace poquito ha llegado un bebé a la familia y cuando lo observo veo realmente que es presente puro. Entonces
no está pensando en qué voy a hacer después o voy a pensar esto para hacer esto otro, simplemente sucede. Entonces creo que estamos muchas veces tanto en la mente y nos creemos que somos nuestra mente que no somos conscientes de que todo ya incluso a lo mejor sucedería si lo dejamos de una manera natural. Sé que esto es complejo un poco para mí explicarlo porque no lo tengo 100% interiorizado el 100% del tiempo, pero cuando estoy muy consciente, muy pleno, después de meditar, sí que lo vivo así. Claro, yo creo que tiene, o sea, si lo ponemos en un formato un poco pragmático, sería con colocar una intención, que es algo que puedes hacer conscientemente, colocar una intención y confiar en que la vida te va a sostener y dirigir hacia esa intención. Bueno, porque somos seres creadores, ¿no? Como dice Hawkins, el sol siempre está brillando. Entonces tú no puedes no crear. En base a cómo te concibas a ti mismo, vas a crear esa realidad proyectando lo que tú crees acerca de ti. El problema es que la mente siempre se encuentra anticipando, ¿no? O sea, la mente siempre anticipa el siguiente paso y por eso sufrimos. Porque cuando yo estoy de repente en una situación actual, pienso que la situación a la cual quiero llegar va a ser mejor que la actual. Entonces siempre anticipo el siguiente momento y cuando creo la expectativa de que eso no va a llegar, empiezo a sufrir. Entonces estoy muy de acuerdo. Yo veo, por ejemplo, a mi hija y a mi hijo que tiene 1 año y medio y él solo está en presente. Él no genera ninguna anticipación con respecto a qué va a ocurrir en el futuro, sino que esos son programas que vamos adquiriendo. Entonces, el estar en el presente te hace soltar mucha carga porque tú no tienes ningún lugar hacia el cual dirigirte, acorta el espacio que hay entre quién creo que soy y lo que creo que quiero conseguir, y entonces empieza a ocurrir magia. Hay mucha gente que piensa, cuanto más, no sé, cuanto más comprometido, disciplinado y cuanto más acción masiva ejecute, más rápido voy a llegar a mis objetivos. Y muchas veces también se trata como de desaprender, o sea, de acortar ese camino entre quien creo que soy y lo que creo que quiero conseguir, eliminar parte del deseo, simplemente colocar la intención y confiar en que la vida nos va a sostener en todo momento, ¿no? Y ahí, curiosamente o causalmente, ocurren los milagros, ocurre la magia. Es cierto que, obviamente, para una persona que se encuentra en un proceso de iniciar, es difícil, ¿no? Incluso para mí muchas veces es difícil también. Ahí está la toma de conciencia. Pero creo que inevitablemente nos dirigimos hacia allí. Según elevas tu nivel de conciencia, te haces más consciente, ¿no? Y poco a poco empieza a ocurrir la magia en tu vida cuando Hawkins lo dice, ¿no? Tú puedes ver la sacralidad o digamos, lo valioso que hay en la vida, o puedes verte a ti mismo como alguien limitado, por consecuencia vas a experimentar un mundo limitado. Entonces, no sé qué opinas con respecto a esto, hermano. Sí, 100% de acuerdo y sobre todo me quedo con la frase de que la vida nos sostiene. Yo creo que es así. A veces el creer que somos nosotros los que estamos haciendo todo, para mi gusto es vivir mucho en el ego. Creo que como somos seres humanos podemos vivir más desde el ser o más desde la parte humana. Yo como lo veo es que la parte humana es más de ego, la parte ser es, pues oye, la parte del espíritu, una parte eterna, que está ahí siempre, pero nos creemos tanto el personaje, nos creemos tanto que somos esa parte humana, ese ego, ese personaje, que perdemos la conciencia de que es la vida la que nos sostiene y que realmente somos seres eternos y que todo se nos es dado, también obviamente cuando creemos en ello y porque tiene que ser así. Porque hay veces que también lo que considero es que tenemos que vivir ciertas experiencias para tener ciertos aprendizajes, que al final creo que venimos aquí para eso. Entonces, esos momentos que miramos en nuestro pasado y fueron muy duros, de los que catalogamos como peores de nuestra vida, es en los momentos Claro, en los que más aprendemos de toda nuestra vida. Hay veces que es necesario pasar por ahí y no queda otra para aprender. Pero claro. independientemente de eso, sí, yo creo que si la vida te lanza un reto es porque eres capaz de solucionarlo y evolucionar. Muchas veces aprendemos más por desesperación que por inspiración, entonces toca vivir esas experiencias. Es un punto importante, ¿no? Es como el empezar a ver cualquier tipo de conflicto, reto, desafío, enfermedad, relación que aparentemente es limitante, que llega a tu vida como una oportunidad para poder trascender eso, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que me parece que decía Enrique Corbera, que tiene que ver con aquello que tú no sanes en el momento presente cuando llegue el conflicto, se va a repetir de forma sucesiva y constante a lo largo de tu vida hasta que descubras el aprendizaje que se encuentra detrás de eso. Entonces, cada situación que llega a tu vida simplemente es una oportunidad para reafirmar en ti, pues, el amor, la paz, para reafirmar en ti la abundancia, la plenitud. Yo creo que, hermano, aquí también para mí un punto importante, nosotros que nos dedicamos también al mundo de la formación, y es el tema de, hay muchas personas que piensan
que elevarse los niveles de conciencia o transitar ese tipo de estados es como, bueno, pues como confío en que la vida me sostiene, pues entonces no hago nada. Y yo creo que para mí hay una diferencia enorme entre pensar que es no hacer nada y simplemente permitir que sea la vida quien ocurra a través de ti. Me explico. Cuando tú eres consciente de tu poder interior como ser humano y permites que la vida ocurra a través de ti, no necesitas, por ejemplo, comprometerte con algo para hacerlo, sino que ocurre de forma vivaz, automática. O sea, yo, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando dejé de sufrir por desear y empecé a trabajar en expandir mi nivel de conciencia y empecé como en modificar en el desde dónde hacía las cosas, ya no me hacía falta ser tan disciplinado, sino que o sea, surgía a través de mí. Es la diferencia entre la gente que va a jugar al tenis o va a jugar al fútbol para estar sano y la gente que se considera como alguien sana y en consecuencia va a jugar al fútbol. Entonces, para mí es como un ejemplo que para mí marca la diferencia. Hay muchas personas que entrenan para estar sanos. Hay otros que se consideran vivaces, vitales y sanos. Y la consecuencia de considerarme como algo así, entonces, es entrenar. Y creo que eso marca la diferencia. No es no hacer nada. Es que como tú tienes un autoconcepto de ti mismo que es elevado, es normal que hagas, es normal que manifiestes, es normal que te expandas, es normal que ayudes, que aportes, que compartas tus dones y talentos con el mundo. No, no sé qué opinas. Sí, 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 totalmente. Y es vivir al final en ese estado de flow en el que no nos cansamos, que muchas veces estamos, a lo mejor nos ponemos a escribir durante mucho tiempo o a hacer un directo durante muchas horas sin fatiga. Creo que realmente cuando no hay fatiga es porque no estamos en nuestro ego, en nuestra parte humana, estamos más en nuestra parte del ser, que esa es que tiene energía ilimitada. Entonces, cuando realmente hacemos algo justo como tú dices, en lo que la vida nos sostiene también y nos da toda la energía del mundo es porque estamos en nuestra parte del ser, en lo que tocaba hacer realmente en ese momento. Pero lo que ocurre es que muchas veces nos salimos de ahí y bueno, pues es cuando más cansados estamos, cuando más sufrimos, pero viviendo desde ahí, la acción no importa tanto, da igual al final si se es panadero, si se es un conferenciante, si se es yo que sé, de la profesión que se sea, no importa tanto. Realmente es que estemos en ese flow y cada persona pues tiene ese flow con actividades diferentes. Pero ahí es realmente donde se ve que si haces algo y no te cansas nada, es que estás aquí también en parte para ello. ¿Por qué? Porque al final la vida es sencilla. O sea, un árbol, por ejemplo, un roble, ya en la semilla, ya se visualiza como roble y sabe que va a crecer un montón y tampoco hay un gran esfuerzo. Se planta y la vida ya lo sostiene. Le riega, le da los nutrientes, le da todo. En nuestro caso, creo que es también así, pero a veces nuestra parte mental nos juega ahí una mala pasada en la que nosotros nos creemos que somos esta mente, este cuerpo y creemos que tenemos nosotros que sostenerlo al 100%, cuando muchas veces es la vida. Pero claro, si no se cree o a veces si todavía no se ha tenido una experiencia en la que se haya visto así, que yo he tenido ya muchas en mi vida, pues cuesta más comprenderlo. No sé, en tu caso, Javi, por ejemplo, si también lo ves así. 100%. O sea, 100%. A mí lo que más me costó cuando empecé en el mundo del emprendimiento, o sea, para poder llegar a o sea, porque también, también entiendo y comprendo que tienes que pasar, como dices tú, por ciertas experiencias en la vida para poder llegar a un nuevo nivel de comprensión. La verdad es que pues, es curioso que muchas veces las personas aprendemos más por dolor que por el propio hecho de la alegría que produce aprender. Estamos a veces como automatizados para eso, hasta que no llega algo en nuestra vida que parece que nos empotra contra el suelo y nos hunde, no despertamos, ¿no? Pero entonces también soy consciente de que eso es normal, que cada persona está en su proceso de evolución y eso es perfecto. No, el tema está en no creerse mejor que nadie. Y desde ahí, hermano, o sea, yo decía mucho Carl Jung, ¿no? Cuando hablaba de la sombra, dice que la noche oscura del alma llegará para todos. Entonces, esos momentos de noche oscura del alma en los cuales, como un águila, te va a tocar romper el pico, quitarte las plumas, quitarte las garras, para poder renacer, va a llegar. Va a llegar en este momento, va a llegar en otro y va a llegar. Y digamos que todo ese proceso de transformación personal conlleva en ser consciente de que va a haber bajadas y va a haber subidas en la vida y que lo que más importa y lo que reafirmas es a través del desde dónde eliges hacerlo.
A mí me gustaría, bro, también hacerte una pregunta bien, bien poderosa, porque pues muchas de las personas que nos van a ver son emprendedores. Entonces, este nivel de comprensión les ayuda, digamos, a sufrir menos durante el proceso o a eliminar el sufrimiento y a saber cómo llevar una vida más en paz mientras logras todo aquello que sabes que te mereces, sabiendo que tú no eres eso que vas a lograr. Entonces, dejas de necesitar para empezar a preferir. Pero claro, en el plano de lo pragmático, muchas personas alejan el extremo espiritual de lo material. Por ejemplo, muchas personas tienen el concepto de que cuanto más espiritual soy, más volado estoy, por consecuencia, menos dinero puedo hacer. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que en los momentos de conciencia en mi vida es cuanto más plenitud, abundancia y prosperidad he creado. Entonces, ¿cómo tú unes, hermano, hablando del mundo empresa o del mundo emprendimiento, ambos que tenemos empresas, cómo se hace para combinar esta comprensión acerca de quiénes somos o acerca de la vida, Dios, universo, con el hecho de materializar o manifestar o capitalizar tus sueños? Pues yo como lo veo es que el dinero también es energía, el dinero también es espiritual y la abundancia es abundancia en todo. No es solo abundancia en el plano del amor o en el plano de la salud, puede estar perfectamente también en el plano de lo económico, del dinero, y no hay ningún problema. Yo creo que si el dinero que nos llega, de todos modos, no nos tenemos que creer que es nuestro, es un dinero que nos presta la vida para que gestionemos bien. Y si nos lo presta la vida, es porque tenemos la capacidad de gestionarlo. Por eso cuando estoy muy pleno, muy consciente, que ya digo, no es siempre, tengo totalmente claro que todo lo que tengo es un préstamo que es para que yo lo gestione y haga lo mejor que lo gestione de la mejor manera que sé. Y si soy un mejor gestor, pues me va a llegar más dinero que pueda gestionar. Me gusta verlo así y yo hice las paces hace muchísimos años con el dinero porque tenía creencias muy limitantes cuando era adolescente, a los 19, 20 años también, sobre todo porque creía que el dinero era la raíz de todos los males, que los millonarios son malas personas. Luego te vas dando cuenta de que no es así. Obviamente hay de todo, no es el dinero en sí, el dinero yo como lo veo es que es un potenciador. Si tú eres una persona que haces cosas estúpidas, pues con más dinero haces cosas más estúpidas. Si Claro. eres una persona que ya de por sí estás en el amor, buscas compartir, contribuir, pues con más dinero puedes compartir y contribuir mucho más. Entonces, no es el hecho en sí del dinero, es eh, qué, qué nivel de conciencia tienes tú y qué capacidad gestora tienes tú. También lo que considero es que este cuerpo es prestado, no es mío, es un cuerpo prestado para esta vida y todo lo que supuestamente me creo que tengo, no lo tengo realmente. Son préstamos de la vida y bueno, pues que se me permite gestionarlo. A mí me liberó mucho el verlo de esta manera porque eh, yo realmente yo no, y tengo varios proyectos y que han facturado mucho, pero en realidad da igual si factura mucho, si factura poco, porque en realidad es desde qué nivel de conciencia se están tomando las decisiones y entender que 1 millón de euros no es mejor que 100.000 euros y no es mejor que 10.000 euros ni que 1.000 euros. Al final es una energía más diferente y más en este caso no considero que sea mejor. Y todo está bien, como los niveles de conciencia. También creo, yo creo en la reencarnación y seguramente haya tenido cientos o miles de vidas, yo que sé, muchísimas, y habrá habido seguramente vidas en las que he vivido en la ira constante, otros en el odio constante. A día de hoy considero que estoy más eh, prioritariamente en el amor, al menos así lo siento, que no tiene por qué ser así. Pero oye, que no es mejor cuando he vivido en el amor que cuando he vivido en el odio, porque al final tendría que aprender algo, y si no lo hubiera aprendido no habría llegado a donde estoy a día de hoy. Por eso no me gusta ver las cosas como mejores o peores. Y cada vez estoy más en el quitar etiquetas, porque creo Total. que vivimos en un mundo en el que cada vez ponemos más y más y más etiquetas a todos y como la frase tan épica de divide y vencerás. Cuantas más etiquetas haya, más estás dividiendo a la sociedad, más separación y no vamos hacia la unión, que creo que estamos aquí para ir más hacia la unión, hacia la comprensión de que todos somos uno. Así que bueno, esta es mi reflexión con este tema del dinero. 100%, hermano. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando hice las paces con el dinero, que al final tú lo que haces es relacionarte con todo lo que crees que está fuera, o sea, te relacionas contigo a través de todo lo que crees que está fuera. Entonces yo me acabé dando cuenta de que mi relación con el dinero era mi relación conmigo mismo a través del dinero. Mi relación con mi madre era mi relación conmigo mismo a través de mi mamá. Entonces yo me he dado cuenta que todo aquello que yo juzgaba era un juicio, un autojuicio hacia mí que me estaba envenenando a mí.
una de las cosas que más me funcionó o que más me funciona a día de hoy es además de buscar, porque al final la mente etiqueta constantemente, entonces además mientras estás concentrado en eliminar las etiquetas, es el dejar de juzgar y criticar cualquier cosa que veas fuera. A mí eso me costó mucho porque, por ejemplo, yo desde hace 6 años soy vegano, bueno, actualmente vegetariano, y yo al principio empecé juzgando a quienes no eran veganos. Entonces me acababa dando cuenta que lo único que estaba haciendo en ese momento era dividir y yo posicionarme en una situación de más estatus, más autoridad o creerme mejor ser humano por ser vegano o vegetariano. Me acabé dando cuenta que eso de enjuiciar a otros es como beberte un vaso de veneno y esperar que sea otro quien se muera. Entonces te acabas dando cuenta de al final quien está generando odio y está generando crítica, culpa y frustración eres tú. O en este caso era yo. Así que empecé a soltar eso. Me funcionó muchísimo el dejar de juzgar. No es mejor la persona que factura más ni que factura menos. Simplemente tú tienes un proceso, tu proceso es perfecto y es lo que tienes que vivir para poder evolucionar. Entonces, si ahora estás experimentando una realidad en la cual facturas 1.500 euros al mes, está perfecta para ti. Tú puedes elegir expandirte más, elevar tu nivel de conciencia y desde una profunda comprensión de saber que no es ni mejor ni peor lo que estás viviendo, que simplemente es lo que tienes que vivir, es perfecto, tú puedes tomar la decisión de vivir otra experiencia distinta. Y siempre como ahora yo he aprendido ahora a, joder, ver las cosas ahí fuera y verme a mí a través de esas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me molestaba de mi mujer, por poner otro ejemplo, en el ámbito de las relaciones, que ella era muy pasota, yo era una persona muy preocupada, quería tenerlo todo bajo control, porque venía de un papá que había sido muy controlador. Yo quería tenerlo todo absolutamente bajo control. Y mi mujer es muy despreocupada, entonces me prendía la sombra. ¿No? Otro tema que se puede hablar que es el cómo integrar la sombra para tener un correcto equilibrio y contrapeso entre el personaje y la sombra. Entonces a mí me salía la sombra cada vez que veía a mi mujer, por ejemplo, que era muy despreocupada, pero en realidad no es que ella fuese despreocupada, es que mi concepto acerca de mí mismo a través de ella era que yo no me daba el permiso de ser despreocupado porque tenía miedo a perder cosas si era despreocupado. Entonces, cuando tú tomas conciencia acerca de eso y te das cuenta que la mayoría de miedos provienen del miedo a perder y en última instancia del miedo a perder el cuerpo físico, el miedo a morir, y eso lo trasciendes y lo aceptas y lo integras, entonces, como dices, tú vives mucho más en paz. Entonces empieza a llegar el dinero a tu vida, las relaciones que llegan son distintas, ves algo ahí fuera que no te gusta y lo trabajas en ti. Hawkins, por ejemplo, dice, ¿no? Le hicieron en una entrevista una pregunta de, ¿y tú cómo ayudarías al mundo entero? Y él dijo, elevando mi nivel de conciencia. Porque elevar tu nivel de conciencia supone elevar el nivel de conciencia colectivo y eso ya está ayudando al mundo entero. Entonces, mientras hago conferencias, mientras escribo libros, el trabajo en realidad siempre es hacia adentro, ¿no? La salida es hacia adentro. Y eso se va reflejando en los distintos campos. Cuando identifico un área de mi vida que está en conflicto, lo que hago es irme al campo de la conciencia. Hawkins lo dice, ¿no? El cuerpo no se experimenta a sí mismo, se experimenta en las sensaciones se experimentan en la mente y la mente se experimenta en la conciencia. Entonces, cualquier cambio duradero que quieras hacer en tu vida tiene que ser desde un nivel de conciencia. Entonces, mi foco está ahí. Si identifico que no me estoy sintiendo cómodo con el dinero que gano, reviso en la conciencia cuál es desde dónde estoy generando ese dinero, desde dónde lo estoy percibiendo y qué es lo que tengo miedo a perder. Y desde esa comprensión, pues aprendes cada día a vivir un poco más en paz, porque igual que tú, pues experimentamos miedo, angustia de vez en cuando, pues somos humanos también, ¿no? Sí, y justo, vamos, me parece brillante todo lo que comentas y cómo lo explicas de una manera tan sencilla de comprender. Y yo animaría también a los emprendedores que nos veis, que nos escucháis, es desde dónde tomáis las decisiones que tomáis. Justo lo que decía Javi, si es más desde el miedo o desde el amor. Si, claro, porque cuando tomas una decisión desde el miedo, ya te estás centrando mucho en la protección y al final la protección no te permite expandirte. Cada instante que dedicas a la expansión no se lo estás dedicando al proteger, cuando realmente te das cuenta de que el proteger en sí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es expandir y la abundancia, no estar todo el rato en protección, que ojo, yo creo que todos hemos estado mucha parte de nuestro tiempo en protección y llega un punto en el que te das cuenta de que lo verdaderamente bonito es permitirse vivir la abundancia y la expansión, que también entiendo que todos, para llegar a comprenderlo, pues hay que vivir un proceso, que a veces solo escuchándolo, pues a lo mejor no se llega a interiorizar del todo, y hay que vivirlo para interiorizarlo. Hay algo que dice Raymond Sansó, que lo dice mucho, y es que él le desea a todo el mundo que se haga millonaria lo antes posible, porque ahí es cuando se va a dar cuenta de que no es lo verdaderamente importante. Entonces,
Porque hasta que la gente no tiene mucho dinero, no todo el mundo, ¿vale? No quiero generalizar. Ahora contaré una anécdota que demuestra que esto no es así. Pero muchas veces lo que nos ocurre es que creemos que lo importante es tener dinero y luego cuando tienes mucho dinero para un montón de años de despreocuparte o varias vidas, la gente se da cuenta de que no era lo importante, que hay cosas que no vas a poder comprar en tu vida, como puede ser el que tu pareja te diga que te ama, la sonrisa de un familiar, pues cosas que es que no puede comprar el dinero y que al final son las que llenan realmente. Tengo una anécdota muy bonita para contar y fue el año pasado en enero, estuve en Nairobi con un proyecto que se llama Caribusana con el que colaboro y echamos una mano, facilitamos acceso a educación y comida a niños y niñas de allí. Y total, que fui para conocerles por fin y uno de los niños me dio una lección tremendísima y fue jugando al fútbol allí en un campo de tierra que era así, te puedes imaginar. Y todos iban descalzos, alguno iba con una chancla, otros iba con dos chanclas. Y llegó un niño que tenía una chancla y bueno, me llegó corriendo y me dijo, Miguel, todo esto en inglés, allí hablan muy bien inglés. Miguel, que mira, tengo una chancla y desde que la tengo puedo golpear mucho más lejos el balón y estoy súper feliz. Y claro, dije, wow, madre mía, las lecciones que nos pueden enseñar, porque todos valoramos lo que tenemos en función de lo que teníamos. Entonces, si tú no has conocido otra realidad y tu realidad anterior era que no tenías ni siquiera dos chanclas y que estabas en la calle esnifando pegamento, como están muchos allí, y de repente pasas a tener educación, comida y jugar al fútbol con una chancla, lo consideras un regalo tremendo. Entonces, si muchas veces nos centrásemos en trabajar más la apreciación y sobre todo la gratitud, más que el pensar qué nos falta o qué nos gustaría, el deseo, viviríamos mucho más felices. Y ya lo decía Buda hace unos cuantos años, que el sufrimiento humano viene del deseo y del apego. Si tú no tienes apego, no vas a centrarte en proteger. Y si tú no tienes deseos, tampoco vas a estar frustrado. Simplemente lo que te llegue lo vas a agradecer con el corazón y vas a vivir de una manera mucho más plena y mucho más consciente. Y sin ese sufrimiento. Claro, por ejemplo, Joe Dispenza también habla mucho acerca de eso y tengo también una anécdota muy bonita para ello. Bueno, Joe Dispenza hablaba acerca de que cuando tú estudias cómo se comporta la mente a nivel de ondas, te das cuenta de que las personas que están vibrando en un estado de ansiedad, vamos a resumirlo en miedo, tienen unas ondas cerebrales que están haciendo que su cerebro genere, en este caso, pues hormonas o neurotransmisores que provocan que tú estés en estrés, en ansiedad y como dices tú, estoy haciéndome pequeño, estoy en protección, estoy en lucha. Por consecuencia, desde el miedo yo no puedo activar ese sistema inmunológico poderoso de expansión. Mientras que cuando tú estás estudiando una serie de personas, las ondas cerebrales de quienes están en meditación, quienes están vibrando en amor y en paz, te das cuenta de que están generando expansión. Entonces, al final es tomar conciencia de que la vida que estás viviendo solamente está creada o está siendo generada para que tú aprendas lo que tienes que aprender y que tú puedes optar por la gratitud, por el amor y por la paz en todo momento. Yo igual que tú, hermano, yo cuando viajaba a Colombia, cuando viajo, nosotros apoyamos una asociación de niños con cáncer que se llama Pequeños Valientes y yo aprendí un día una historia de un chico que se llama Andresito. Andresito tenía, no sé, eran 5 o 6 años y era muy amigo mío. Era un chico que además estaba pasando por un niño con cáncer, con quimio, que además creo que venía de Venezuela y estaba en Colombia como podía, le estaban apoyando. Yo me acerqué un día a Andresito y le dije, Andresito, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Y me dijo, Javi, yo quiero ser investigador, quiero ser investigador, quiero ser policía. A ese niño le habían diagnosticado máximo un año de vida, pero él estaba tanto tiempo en el presente que él no estaba preocupado por si él iba a estar vivo mañana. Entonces yo me doy cuenta de que, wow, o sea, eso para mí fue una bofetada emocional porque yo era una persona en ese momento que estaba todo el rato enfocándome en y cuánto tengo que facturar el mes que viene y qué puedo hacer para hacer más eventos y qué tengo que hacer para llegar a más personas y muchas veces me frustraba la vida extraordinaria que estaba viviendo. Me explico, es como súper contraproducente, porque siempre estaba buscando querer más, yo creía que necesitaba más para ser feliz, hasta que comprendí que la felicidad está intrínseca en la vida. Tú no tienes que hacer nada para crear felicidad, tienes que sintonizar con la felicidad. La felicidad, la alegría, la vivacidad, la paz, el amor, son estados energéticos de conciencia que están desde los inicios del universo. Tú no tienes que hacer nada para ser feliz, tienes que sintonizar con la felicidad que ya está en ti. Y ese día para mí fue una super hostia emocional, porque además este niño murió un año después. Y cuando murió para mí fue como, wow, o sea, no, ese niño
que vivía en presente, se fue de ese mismo día, de ese plano, pensando en que él quería seguir siendo de mayor policía o investigador. Entonces, si estas personas nos enseñan un aprendizaje tan poderoso, es como, wow, ¿de qué me estoy quejando yo? Tenemos la vida y no me importa qué persona nos esté escuchando, bajo qué circunstancias, está viviendo lo que tiene que vivir para evolucionar y puedes elegir verlo desde la gratitud. Y eso para mi hermano fue un súper aprendizaje. Y ahí fue donde yo comprendí, desde mi perspectiva, hermano, yo lo identifico así, que hay tres tipos de propósito. Esto, por ejemplo, lo habla mucho Sadhguru también. Está el propósito egocéntrico, que es el propósito de, pues, estoy vivo o mi propósito es hacer mucho dinero, lograr la libertad financiera. Un propósito 100% egocéntrico. No está mal, está perfecto, pero es egocéntrico. Después está el propósito ego espiritual, que yo lo coloco con P mayúscula. El propósito ego espiritual es, bueno, yo estoy aquí para impactar vidas y ayudar a otros, que es súper verídico y está de lujo, pero si te fijas, pues también tiene una parte egocéntrica. Y después para mí está el propósito en mayúsculas, que es el propósito de la vida, no el tuyo, el de la vida, que es vivir. Y lo bonito de esto es comprender que el propósito de la vida ya fue culminado en el momento en el que naciste, o mejor dicho, en la eternidad de la vida. Entonces, cuando tú te conectas con esta idea, te das cuenta de que tú siempre estás en propósito. No necesitas lograr nada para completarte porque ya estás completo. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Vivir y ya estás vivo. Entonces, ya desde esa profunda conciencia, te voy a pasar después por Instagram, hermano, un texto de Alan Watt que lo explica de puta madre, en el cual dice, bueno, tú en tu vida vas a tener primero, como mi hijo ahora, que aprender y convertirte en alguien. Mi hijo va a aprender cosas y se va a convertir en lo que él cree que es. Y va a llegar un momento en su vida en el que le va a tocar desaprender y desconvertirse de todo aquello que creía que era y realmente no es. Y en ese punto, cuando llegas a ese nivel de comprensión, vas a tener que volver a bajar de nuevo al plano pragmático, solamente que va a resultar mucho menos oneroso, mucho menos sufridor. Y vas a darte cuenta de que puedes jugar a este juego, que solamente es un juego, y puedes disfrutarte el juego de la vida sabiendo que solamente es una simulación y que tú no eres el juego y ni siquiera eres lo que logras dentro del juego. Te voy a pasar después ese texto porque seguro que te encanta, hermano, y para mí es eso, ¿no? El vincularme siempre con ya estamos en propósito. Y ahora soy consciente de esto, bueno, estando en propósito, elijo jugar al juego del ego. Entonces elijo crear empresas, elijo impactar vidas, elijo invertir en criptos y desde ahí elijo. Más como tú decías, no tengo la sensación de pérdida o no genero culpa cuando no tengo eso. No sé si me explico. Sí, 100% y vamos, totalmente de acuerdo con cada palabra. Y es justo lo que dices, el vivir la vida y vivir cada momento. Yo recuerdo, por ejemplo, para personas que digan, no, pero es que, claro, si tengo una situación muy difícil, ¿cómo voy a sintonizar con la gratitud o con el amor? Si se está muriendo mi madre, por ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, oye, es que mi madre se está muriendo, ¿cómo voy a sintonizar con la paz en este momento? Voy a contar una anécdota personal que me ocurrió cuando se murió mi madre, tenía 56 años, y yo lo viví desde el amor, desde el más puro amor incondicional. Y creo que es uno de los momentos, no creo que haya experimentado el amor incondicional en muchos momentos de mi vida, pero sé que ese fue uno de ellos, porque fue un amor tan puro que era sin la condición de que estuviera ella físicamente. Es decir, ahí experimenté el amor incondicional, porque incluso cuando se murió, pues yo hice una meditación, le mandé mucho amor y no tuve la sensación de pérdida. De hecho, yo no pasé un duelo, que ojo, con esto quiero decir que tampoco es que sea mejor no pasar un duelo que pasarlo, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro, porque a ver si alguien va a decir ahora, no, pero es que estás diciendo que no tengamos duelos. No, no digo eso. De hecho, creo que hay que abrazar cada emoción y si se siente una pérdida, pues se puede pasar ese duelo abrazando cada una de las emociones. Pero yo lo viví desde el amor y desde la gratitud, de la gratitud de todo el tiempo que habíamos pasado juntos, desde el amor incondicional, ya digo, sin condiciones. Estaba el amor, estuviese ya físicamente o no estuviera físicamente. Entonces, bueno, pues quería contar esto sobre todo por si alguien dice, es que estoy en una situación muy difícil, que vea que se puede. Y no solo soy yo como caso excepcional. De hecho, hay culturas en las que cuando alguien se muere hay una celebración. Sí. En cambio, en otras culturas, cuando alguien se muere, está de luto la familia toda la vida ya. Entonces, no es el hecho en sí, es qué significado le estoy dando y desde qué nivel de conciencia lo estoy viviendo. Así que simplemente para personas que estéis pasando por algún momento muy difícil a día de hoy, que busquéis conectar, como decía Javi, con ese amor incondicional, esa paz, esa felicidad, incluso en estos momentos,
porque se puede llegar a sintonizar con ella, aunque todo el entorno te diga que no, aunque toda tu sociedad te diga que no. Se puede hacer y si tu sociedad te dice que no, pues lee libros de otras culturas en las que sí que lo hacen. Así que bueno, simplemente por comentar esto. Siempre tienes disponible la opción del miedo o la opción del amor, siempre están disponibles. El tema es cuál eliges reafirmar tú. La mayoría de personas, por ejemplo, además, que nos pilla el pelo, ¿no? Con la situación que llevamos viviendo desde el 2020, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, hay personas que han decidido reafirmar a través de esto, a través de un virus, a través de lo que sea, el victimismo, reafirmar en ellos el miedo, reafirmar en ellos el debo de estar protegido, y muchos han decidido reafirmar el amor. Tenemos un sistema inmunológico, me puedo elegir expandir. Yo prefiero dar 12 abrazos al día antes que buscar el distanciamiento social. Entonces, al final, lo que estás viviendo solamente es un reflejo del autoconcepto que tienes de ti. Entonces, a mí cuando me dijeron distanciamiento social, yo lo que hice fue multiplicar mis abrazos. Yo sé que los abrazos fortalecen el sistema inmunológico por el campo energético que desprende el corazón. Entonces, yo fortalecí mi sistema inmunológico a través de dar abrazos, a través de hacer inmersiones en agua fría, a través de respirar, a través de tomar conciencia de que todo eso es una ilusión que ha provocado la conciencia colectiva, y esta respuesta de lo que estamos viviendo en estos años solamente es una consecuencia del campo energético en el cual se encuentra el mundo. Que Hawking lo dice, ¿no? Que principalmente el 85% de la población mundial se encuentra en la mayor parte de su tiempo calibrando por debajo de 200. Bueno, para quien no conozca sobre esto, pues le recomendamos el libro, por ejemplo, del poder contra la fuerza de Hawkins, para que conozca un poco más acerca de esto. Bro, pues no sé cómo te gustaría a ti, pues para ir finalizando, cómo te gustaría cerrar, o cuál es la recomendación o la anécdota o como el resumen que te gustaría hacer de lo que hemos compartido hoy, como para ir cerrando y transmitirle pues a las personas que nos vean después algo que también sea poderoso como toda esta conversación. Pues fíjate, Javi, justo con lo que has dicho ahora de toda esta situación mundial desde 2020, Gandhi ya decía ser el cambio que quiere ver en el mundo. Entonces, si desde fuera se ponen muchas restricciones, vamos a ver qué restricciones nos ponemos nosotros a nosotros mismos, porque hay veces que nos las ponemos nosotros a nosotros mismos o se las ponemos a otras personas para ser nosotros esa primera persona que empieza a quitar restricciones, porque a veces nos quejamos de las que nos ponen, pero nosotros tenemos restricciones para nosotros o para otros y no las quitamos. Bueno, ese es un primer punto. Luego, rescatando lo del amor hacia uno mismo y potenciar el sistema inmunitario, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces yo animo de corazón a todos los que son emprendedores para tener una vida todavía más plena. Obviamente el ejercicio, las respiraciones, como tú decías, el comer sano, todo lo posible. Y ya no solo tener en cuenta qué hacemos, sino desde dónde lo hacemos. No es lo mismo comerse un plato saludable desde el miedo a engordar a hacerlo desde el amor a uno mismo. De hecho, comerse un plato saludable desde el miedo a engordar, al final, o el miedo a lo que sea, ya eleva, incluso hormonalmente, se eleva el cortisol, baja dopamina, serotonina, y los resultados son diferentes. Entonces, que estemos muy presentes, que estemos siempre preguntándonos, oye, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? Porque es desde la conciencia de lo que hacemos, desde donde podemos generar cambios y buscar hacer todo aquello que hagamos, hacerlo desde el amor. Y bueno, yo me quedo con todo lo que hemos comentado y con lo de ser el cambio que quieres ver en el mundo, porque muchas veces queremos exigir a otros aquello que ni siquiera nosotros estamos haciendo con nosotros o con otros. Y bueno, y agradecerte también de corazón este súper rato que hemos pasado, yo lo he disfrutado mucho, y agradecerte todo lo que aportas al mundo, Javi. Hermano, un millón de gracias de corazón pues también por todo lo que aportas, por ser inspiración, por ser ejemplo, porque para mí pues esa parte es fundamental, ¿no? Es el actuar desde la integridad y desde la coherencia, y yo veo en ti coherencia e integridad.